Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Camboya es un país bastante particular, durante mucho tiempo estuvo sumido en la pobreza y es el lugar común que utiliza la izquierda para hablar de lo supuestamente malo que es el capitalismo, la globalización y específicamente los empresarios del sector textil que tienen a mujeres y niños esclavizados. Sin embargo, la realidad es otra. Camboya ha tenido en la última década una recuperación extraordinaria. La renta per cápita se ha triplicado, la desigualdad ha llegado a niveles de países como Alemania, la tasa de pobreza extrema ha bajado de un 32 a un 8%. Y así me podría quedar dando cifras de los avances que ha presentado este país. Sin embargo, lo realmente importante es hablar de cómo lo logró, cómo consiguió todos estos avances. Y curiosamente, esto se ha conseguido gracias al malvado sector textil y a la apertura comercial de la que tanto despotrica la izquierda. Hace poco veía un video en YouTube en el cual un periodista entrevistaba a una mujer camboyana y le preguntaba cuál era el mensaje que ella le quería dar a los empresarios del sector textil y a todas estas empresas que estaban llegando a Camboya. El periodista, por supuesto, esperaba que la mujer hablara de lo supuestamente mal que lo pasan y que hablara mal de todos estos empresarios. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue: espero que lleguen muchas más empresas porque eso nos beneficia, las necesitamos. Y toda esta teoría de la izquierda y de muchos socialdemócratas de que la llegada de empresas a lugares como Camboya perjudica a las personas que viven en esos países se cae con cosas tan simples como, por ejemplo, ver cómo aumenta cada año la cifra de camboyanos que se pasan de trabajar en sus cultivos tradicionales de arroz a estas empresas. Y lo hacen porque simplemente reconocen los beneficios, porque saben que es mejor para ellos, porque tal y como lo decía la mujer que les contaba del video, reconocen que es mejor trabajar en estas empresas que seguir trabajando en los cultivos de arroz. Ahora bien, las condiciones laborales de estas personas, por supuesto, se aumentan en la medida en que el mercado se vaya liberalizando, que el Estado permita que lleguen más empresas y aumente la competencia. Pero en nuestro podcast de hoy, para hablar de este tema, de este caso tan interesante, tengo como invitado a Tomás Piqueras, analista económico que ha realizado todo un trabajo de investigación acerca de Camboya y nos va a contar su experiencia. Tomás, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Vanessa, gracias a vosotros. Tomás, nuestra idea de hoy es hablar un poco de la pobreza y de cómo el liberalismo es la clave para que los países salgan de la miseria. Y por supuesto hablar de tu experiencia en Camboya, un país que en los últimos años ha tenido una recuperación increíble. Pero yo quisiera empezar preguntándote por una idea muy común y es esa de que el mundo cada vez está peor, que los pobres son cada vez más pobres y por supuesto que esto es culpa de los ricos. ¿Es cierto eso? ¿Cada vez hay más pobres? No, ni mucho menos. Yo creo que esto se ha convertido en una mentira repetida innumerables veces con el objetivo de convertirse en una falsa verdad, ¿no? Es un titular que queda muy bien en los medios de comunicación y queda muy bien en las redes sociales, pero si vamos a los datos y tratamos de contrastarlos, es falso, es completamente falso. Actualmente, en el año 1990 había 35% de pobres en el mundo y actualmente hay en el año 2013 había 10,7% y ahora ya estaríamos en torno al 9%, incluso los informes más positivos nos dirían que hay un 8% de pobres, no el 35% que había tan solo hace 20 años atrás. Y luego, aparte, si miramos datos que no son estrictamente los de pobreza, si miramos, por ejemplo, el dato más común que se suele mirar para ver el crecimiento de las economías, que es el Producto Interior Bruto, estaríamos en torno a un 3 o un 4% mundial, o sea que nada más lejos de la realidad. No hay cada vez más pobres, sino cada vez más ricos. Claro, Tomás, ya entrando un poco en el caso de Camboya, que es muy bonito porque muestra las increíbles bondades del capitalismo. Y al parecer muy poca gente conoce ese caso de fondo porque siempre que a alguien se le ocurre hablar dizque de lo malo que es el libre comercio y el capitalismo sale con el tema de Camboya. Entonces, para poner en contexto a nuestros oyentes y a quienes no conocen el caso, en ese país se realizaron una serie de reformas que han logrado que se pueda ver un cambio increíble. ¿Cuáles fueron esas reformas y cuál es la diferencia que se puede encontrar entre la Camboya de hace 10 años, por ejemplo, y la de ahora?
Sí, Camboya es un país muy peculiar por el pasado que tiene. Camboya venía de una dictadura comunista terrible que acabó con aproximadamente el 25% de la población, ¿no? Y podemos ver que una vez Camboya acabó con esa dictadura comunista, que tenía una economía totalmente cerrada, donde no se podía comerciar, donde no se podían pactar contratos o donde simplemente no se cumplían las libertades individuales básicas, comenzó a progresar, muy especialmente a partir de la globalización, es decir, cuando Camboya empieza a fomentar su sector exterior, es decir, exporta tanto materias primas como bienes y servicios e importa capital, es cuando la economía camboyana empieza a crecer. Aparte, bueno, luego, por supuesto, como dice el autor del libro ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Ese famoso libro escrito por James Robinson, me parece que es, ahí se crean ciertas instituciones, como pueden ser la institución de mercado, la institución jurídica, que garantizan las libertades individuales, y eso permite que todos los individuos sean capaces de coordinarse, de cooperar entre ellos, de competir y así poder salir hacia adelante, y no mediante los planes al más puro estilo quinquenal que tenían establecidos, es decir, una planificación central sobre lo que se iba a consumir, sobre lo que se iba a producir y cómo se iba a evolucionar, sino cada individuo era dueño de su vida, dueño de su mercado, dueño de su empresa, y así podían salir adelante. Claro, Tomás, se suele creer que Camboya está muy mal, sin embargo, como tú lo has dicho, ha tenido pues un cambio impactante. ¿Qué cifras o qué datos se puede fijar uno ahora para ver cómo ha mejorado la situación de este país? Bueno, como he dicho antes, el dato que se suele dar más habitualmente es el del Producto Interior Bruto, y este está en unas tasas de crecimiento sumamente elevadas. Están actualmente entre el 7%, y esto es una media bastante representativa. Lleva así ya bastante años, en torno a 10 y 5 años. Luego, es cierto que la producción no siempre lo es todo. Por ejemplo, estaba en Malasia dando estos datos y un señor me decía, no, pero la producción o el Producto Interior Bruto no tiene en cuenta la autosubsistencia, entonces puede ser que una familia que producía su propio arroz era más rica o vivía mejor que produciendo camisetas para el resto del mundo. Bueno, si vamos a los estándares de calidad de vida, es decir, a datos más cualitativos que cuantitativos, podemos ver que la esperanza de vida ha subido, actualmente está en 69 años, que todos los datos de pobreza han bajado y que todas las medias salariales, independientemente del percentil que miramos, han subido. Es decir, incluso los más pobres ahora son más ricos que antes. Claro, y también hay gente que dice, bueno, no, es porque hay unos pocos ricos, pero no, la desigualdad también ha bajado. Bueno, Tomás, también es normal ver videos en redes sociales y historias tristes de gente que supuestamente es explotada por malvados capitalistas del sector textil. Exactamente cuál es el resultado de que Camboya se abriera al comercio y cómo se han beneficiado los camboyanos con estas empresas textiles tan criticadas por estos días. Sí, yo efectivamente creo que hay dos mitos que prevalecen sobre el sector textil principalmente. Uno es el trabajo infantil y el segundo es el de los salarios, que si quieres ahora lo tratamos. Vale. Respecto al trabajo infantil, normalmente el dato que se suele dar es del 20%, ¿no? Siempre se dice que hay un trabajo infantil del 20% sobre la economía. Pero esto verdaderamente no es así, y es una representación otra vez de cómo se manipulan las estadísticas. Porque si miramos más adentro de estos datos, vemos que el trabajo infantil se divide en dos partes. Principalmente el trabajo infantil que implica renunciar al colegio, este sería el preocupante, y luego está el dato del trabajo que puede llevar un estudiante, pero que no necesariamente influye con su vida escolar. Es decir, yo, por ejemplo, en España fui entrenador de un equipo de rugby o di clases particulares de inglés. Bueno, según esas estadísticas, yo personalmente formaría parte de este trabajo infantil. Por lo tanto, para que veamos la representatividad de las estadísticas que nos están dando. Si miramos solo los datos de trabajo infantil, el verdadero, el que implica renunciar al colegio, la cifra no sería del 20%, sino del 10%. Y luego hay otro dato que se suele dar, y es que normalmente cuando la gente piensa en el trabajo infantil, lo asocia directamente con el sector textil.
Y esto es falso. Es decir, dentro del trabajo infantil, dentro de ese 10%, o incluso si cogemos el 20%, solamente el 6% del trabajo corresponde a manufacturas, no es el 100%. Por lo tanto, si solo existiese trabajo infantil dentro del sector textil, no estaríamos hablando de un 20% ni de un 10%, sino que estaríamos hablando de un 1%, no del 20% que nos están haciendo creer. Claro, y respecto a todas las críticas acerca de que las fábricas textiles del sector textil tienen a la gente muriéndose de hambre y con salarios paupérrimos, ¿qué podemos decir? Sí, bueno, esto yo creo que de nuevo hay que ir a los datos, ¿no? Es muy fácil hacer la demagogia y quejarnos de lo básico. Pero si vamos a la Organización Internacional del Trabajo, ILO por sus siglas en inglés, y miramos la media salarial de los trabajadores que son los blue collar, no sé muy bien cómo se dice en español, pero aquellos que están envueltos en la cadena de montaje, ¿no? Los trabajadores más bajos, el sueldo medio es de $180. La legislación impone un salario de $150. $180 está por encima de lo que gana un profesor, de lo que gana un policía o de lo que gana un taxista. Un profesor estaría en torno a los $120, un policía ganaría en torno a los $90 actualmente y un taxista no llegaría a los $70. Por lo tanto, el salario que percibe un trabajador en las fábricas de textil es muy superior a otros de los sectores de la economía camboyana. Claro, y bueno, ahí habría que tocar también el tema. Yo creo que aún si tú nos estás dando cifras de salarios que son buenos, y supongo que antes no era así, al principio no era así, no eran tan buenos los salarios, pues respecto al promedio de ese país. Pero aún si no fueran tan buenos, yo creo que algo que no ve la gente es que pues cada vez más son los trabajadores que prefieren trasladarse de los campos de arroz a las fábricas de textil con el objetivo de pues cambiar y aumentar sus salarios. Eso quiere decir que la gente, los mismos camboyanos, prefieren esas fábricas que desde acá otros están criticando y quieren que cierren por un montón de mitos que tú nos has dicho, ¿no? Efectivamente, Vanessa. Yo creo que la gente no es consciente de que todo tiene una perspectiva histórica y todos venimos de un pasado, ¿no? Y cuando tú hablabas con los camboyanos y decías, oye, ¿qué prefieres? ¿Estar en la fábrica o estar en los campos de arroz? Te dicen que las fábricas, oye, en cierto modo echan de menos las zonas rurales, ¿no? Es a lo que están acostumbrados. Pero las fábricas le dan una garantía que el sector agrícola no les da, y es que en el sector agrícola dependes de la climatología. Y entonces, igual hay años que comes muy bien porque has tenido buena climatología y las cosechas son buenas, pero igual hay años en los que las cosechas no son tan buenas y estás fastidiado, no tienes para qué comer. Y aparte, la calidad de vida en torno al esfuerzo que implican las actividades es mucho mayor el esfuerzo que se tiene en el sector agrícola recogiendo en los campos de arroz que el esfuerzo que implica los sectores textiles. Y yo creo que eso ha implicado un salto cualitativo en los estándares de vida y en la calidad de vida que nadie es consciente. Claro, pues Tomás, ya hemos hablado de los beneficios de lo que mucha gente considera una tragedia, de la llegada de empresas extranjeras a Camboya, pero en este caso de este país también se podría hacer hincapié en un tema muy importante y es la ineficacia de las ayudas. ¿Qué crees que nos puede enseñar Camboya al respecto de lo que Lord Bauer, por ejemplo, llamó ayudas que matan? Sí, no, eso allí cuando estuvimos trabajando, trabajábamos mucho con ONGs, ¿no? Y las ONGs tienen un problema para mí esencial y es que han pasado de ser organizaciones no gubernamentales a organizaciones progubernamentales. Y muy a pesar de los fondos que van consiguiendo, el gasto que implican, el gasto que están produciendo, no trae consigo una mejora espectacular o al menos una mejora significativa de su objetivo final, ¿no? Muchas veces te encuentras en que están financiando proyectos que caen en el vacío y es que no saben muy bien a dónde se deben destinar los recursos. Luego, aparte, creo que hay otro dato que es muy curioso con el que estuvimos trabajando, y es que en las zonas con más ayudas, es decir, las zonas donde las ONGs estaban más implicadas, eran las zonas con menos horas trabajadas. Y no es así porque las ONGs se centrasen en las zonas más deterioradas, sino que hemos visto que a medida que las ONGs entraban a formar parte, los trabajadores
se iban excluyendo del mercado. Entonces estábamos creando una sociedad de siervos en vez de una sociedad de trabajadores, y la gente estaba dependiendo de las ayudas, dependiendo del subsidio, en vez de depender de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. O sea, veías que las ayudas, en vez de mejorar la situación, incluso empeoraban las cosas. Sí, a ver, no se puede juzgar de manera general. Por ejemplo, los centros educativos, bajo mi punto de vista, creo que sí que hacían una labor muy importante, y los hospitales también. Pero sí que había ciertos proyectos que yo creo que no estaban llevados por el lado correcto y estaban deteriorando el orden espontáneo que estábamos generando a través del mercado. Vale, bueno, Tomás, pues ya para terminar, ¿qué crees tú que le podemos contar a la gente del caso de Camboya? ¿Qué nos enseña Camboya sobre cómo salir de la pobreza en relación con el liberalismo? Yo creo que Camboya es el ejemplo perfecto, ¿no? Hemos visto que en cuanto se abren los mercados, en cuanto te permiten comerciar no solo con los de tu propia nación, sino con los de las naciones extranjeras, las economías crecen. El hecho de que los individuos se puedan relacionar y puedan cooperar libremente es lo que hace que las economías crezcan, junto con el cumplimiento de los contratos, junto con el cumplimiento de la propiedad privada, es lo que permite que los estándares, la calidad de vida y los modos de vida mejoren. Bueno, Tomás, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Vanessa. Bueno, espero que hayan disfrutado este podcast, que a algunos les haya servido para aclarar dudas y que puedan compartirlo cada vez que alguien les hable mal de la globalización del sector textil y de cómo las fábricas y los malvados capitalistas tienen a niños y mujeres esclavizados en Camboya. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo programa.